Bueno, continuando con nuestras lecturas de famosos casos de estafa y pillaje de nuestro libro, estamos con el relato que vamos a ir a ver la segunda parte, que se llama, ¿cómo se llama? Se llama El Rey de los Espiritistas. El Rey de los Espiritistas. Y vamos allá a ver la segunda parte y final. Dice: en Lord Adare descubrió Dan un instrumento ideal, pues el joven vizconde era excelente sujeto para el hipnotismo. Cuando Dan iba a visitarlo por la noche, a menudo dormía en una segunda cama que Adare tenía en la habitación. La persona grandemente sugestionable suele hablar durante el sueño, y en esas ocasiones un ilusionista mañoso puede hacerla pasar de un sueño normal al sueño hipnótico y comunicarle sugestiones post-hipnóticas. Estas bien pueden tomar la forma de alucinaciones. Por ejemplo, mañana por la noche, cuando dé yo 3 golpes, verá usted claramente suspendida sobre mi cabeza el espíritu de Ada Menkens. Ada Menkens era una actriz norteamericana muy agasajada por la gente alegre de Londres y París. La actriz había fallecido poco tiempo antes, pero en espíritu se le presentaba continuamente al joven Lord, cuando éste ya se había metido en cama para celebrar el talento de Dan Home. Cierto crítico decía: no sé nada de espiritismo, pero eso de que Ada se le aparecía cuando estaba ahí en la cama, eso pinta a Ada de cuerpo entero. A continuación, Dan atrajo a su círculo mágico al viejo conde Dunraven, padre de Adare, al señor de Lindsay, joven y rumboso oficial, más adelante conde de Crawford, y al primo de este, el capitán Charles Wine. Posteriormente, Lord Adare publicó un libro describiendo sus experiencias espiritistas con D.D. Home. Los portentos en el libro contribuyeron en gran medida a forjar la leyenda de Home. El prodigio más notable del libro es la crónica de la supuesta levitación ejecutada por Home. Ahí se dice que éste pasó a un aposento contiguo a la sala donde se celebraba la sesión en el tercer piso de la casa. Abrió una de las ventanas y, flotando en el aire, siguió a lo largo de la pared exterior hasta llegar a la ventana de la sala, la que abrió, y entrando por ella se puso en el suelo. Nada de lo que Dan Home realizara nunca ha provocado más argumentos en pro y en contra, ni suscitado explicaciones más fantásticas que aquel acto de levitación. Empero, si nos ceñimos a los hechos, la explicación es tan sencilla que se antoja increíble el que personas adultas y juiciosas pudieran dejarse engañar por el fenómeno. A Dan le bastó pasar a la habitación contigua, hacer gran estrépito al levantar la ventana, regresar de puntillas por el pasillo para introducirse de nuevo en el gabinete donde se ejecutaba la sesión, llegar sin ser visto hasta la ventana, meterse tras las gruesas cortinas, alzar aquellas, deslizarse afuera, mantenerse ahí por un momento y entrar otra vez en la sala con gran ruido para afirmar que había pasado suspendido en el aire, de una habitación a la otra, porque sucede que ambas estaban sumidas en tinieblas. Un espiritista tan ducho como Dan sabía montar tales fenómenos con formidable aparato, la aureola de misterio que lo envolvía siempre, la inocencia de su mirada azul, el soñador hechizo de su personalidad, la copiosa leyenda y las maravillas que sobre él circulaban
en el mundo elegante. La sencilla fe religiosa que exhalaba, la elocuencia de las oraciones con que iniciaba invariablemente sus sesiones, el timbre espiritual de su voz cuando entonaba algún antiguo himno sacro, todo esto representaba un arma poderosísima asestada contra 3 hombres jóvenes que solían beber con exceso y formados en un medio social donde el ingenio se miraba con desconfianza y el ideal lo constituían el valor y la dedicación al deber. Los portentos que aquellos 3 jóvenes relataban llevaron al mundo aristocrático a echarse otra vez a los pies del mago escocés norteamericano. A pesar de que en la corte francesa se le tratara como favorito, al estallar la desastrosa guerra franco-prusiana, Dan se presentó en el cuartel general del ejército alemán con el carácter de corresponsal del diario Die Chronicle de San Francisco, California. Lord Adare, corresponsal también, le había conseguido aquella comisión. Los despachos enviados por Dan eran meras meditaciones, floridos relatos pintorescos y refritos de comunicados oficiales, en todo lo cual se repetía la fórmula: fuentes generalmente fidedignas. Entre una y otra batalla, Dan hacía cabecear y flotar la mesa en el alojamiento de los oficiales alemanes. Asimismo, en varias ocasiones él y Adare ayudaron a recoger a los heridos, aún bajo las balas de los franceses. Después de todo, en el caso de Dan, su sereno valor era recurso del oficio. La ruina de Luis Napoleón a consecuencia de la guerra redujo el número de los protectores del medium y cegó una de las fuentes que le proveían de alhajas y abrigos de piel. Dan se dio a ensayar entonces efectos cada vez más audaces. Cuando le escribían las artimañas de otros ilusionistas, escuchaba con profunda atención. Si oía hablar de algún nuevo hacedor de prodigios que montaba algún número novedoso e impresionante, no era raro que igual efecto figurase al poco tiempo en las sesiones de Home. Para los manipuladores de espíritu de aquel período fue una fortuna la invención, debidamente patentada, de la caña de pescar de bolsillo. Era este un dispositivo compuesto de varias secciones de acero que encajaban una en otra y que podían llevarse en el bolsillo, pues desarmado no era mayor que un lápiz. Extendido, sin embargo, medía cerca de 2 metros. Tal artefacto, pintado de negro mate, resultaba muy útil para hacer que una silla distante del medium saltara del suelo y se deslizara por el aire, con unas manos luminosas flotantes sobre la cabeza de los asistentes, y hasta que tocaran a estos en la mejilla. Adare advirtió cierta vez su presencia, aunque sin darse cuenta de lo que veía. El joven escribió: fue Home hasta la ventana y se envolvía en las cortinas, sin dejar al descubierto más que la cabeza. Todos los presentes vimos que cerca de esta tomaba forma una singular aparición. En un principio tenía el aspecto de un pañuelo de encaje, extendido hacia nosotros con ayuda de un bastón o puntal de alguna especie. Con todo, pronto aquella aparición se mostró con mayor claridad y se nos figuró que era una vaga forma humana envuelta en colgaduras,
medía unos 70 centímetros de largo. Cuando se examina el copioso material referente a los fenómenos de Home, nos choca la similitud que se observa entre todas sus sesiones. Tras de haber perfeccionado su colección de supercherías, rara vez varió los efectos. Dan inicia su número con los consabidos golpecitos a plena luz de las bujías. A estos siguen las inclinaciones, resbalones y acrobacias de una mesa. Muchas veces se vio que la ancha mesa de sus reuniones se elevaban en el aire hasta una altura de 3 centímetros y aún más. El equipo normalmente requerido para ello es un grueso cinturón de cuero que el medium lleva debajo del chaleco, cinturón previsto de un gancho delantero. Su compinche va equipado en forma similar y a una señal convenida el ilusionista y su ayudante con toda discreción enganchan la mesa por lados opuestos y entre ambos la levantan. Dan nunca tuvo a nadie que le ayudara. Los asistentes a sus sesiones variaban constantemente. Dan trabajaba solo. Se valía de algún dispositivo con el cual conseguía levantar cualquier mesa pesada como con palanca. Es posible que llevara bajo la levita una barra de acero provista de bisagras. Un extremo de esta iría metido en la manga, el otro colgaría contra el cuerpo del espiritista. La barra no se notaría por estar forrada de terciopelo negro, y Dan podría sacarla disimuladamente y deslizarla debajo de la mesa al momento de cantar el acostumbrado himno religioso. Después de extender la barra, Dan apoyaría uno de sus extremos contra la pata central de la mesa y con pisar luego el estribo fijado al extremo opuesto podría apalancar y alzar la mesa manteniéndola en equilibrio, aprovechando la presión de las manos de los concurrentes sobre la superficie del mueble. Los amigos del espiritismo han señalado a menudo en el curso de todos los años que, en tanto que otros medium insistían en acomodarse en un armario para obrar sus portentos, Daniel Douglas Home trabajaba sentado en la mesa, o cerca de esta, y a plena luz, pero sin duda podía colocar sobre la mesa, a la débil luz disponible, una mano artificial, hecha probablemente de cuero color de carne, o llevarla prendida al chaleco, dejando así su propia mano derecha calzada a fin de ocultarla con un guante negro libre para ayudarse. En cuanto a las suertes de resistencia al fuego que Dan practicaba, son cosas que figuran en el programa de cualquier comelumbre de feria, aunque es dudoso que el medium empleara los métodos de este. Dan disponía probablemente de un trozo de tela de asbesto con el cual cogía las brasas y en el que las colocaba al ejecutar la prueba de fe a que se sometía a algún fiel creyente. En una habitación poco menos que en tinieblas, tal cosa tenía que salir a la perfección. Andare y Lindsay atestiguaron haber observado en varias ocasiones que Home crecía físicamente no menos de 3 centímetros, pero en nuestros tiempos un ilusionista que se hacía anunciar como el hombre que crece lograba un efecto similar. Esto no es sino obra de dominio muscular y sapiencia teatral. Solo nos queda por examinar el fenómeno de levitación, admirado por los asistentes contra la débil luz de una ventana, y encontramos una explicación precisamente bajo las voluminosas faldas de los concurrentes del sexo femenino, bajo ese rígido artefacto conocido por
Miriñaque, que hinchaba las enaguas de la mujer dándole la forma de un almiar. Es posible que de una pieza en color negro del material usado para los tontillos, Dan recortase su propia silueta en tamaño natural, la cual podía introducir oculta bajo su levita, desenrollarla en el momento oportuno, plegada por el medio y fijado a un extremo de su caña de pescar telescópica, hacerla pasar frente a la ventana. En Europa y los Estados Unidos eran muchos los mediums que presentaban las mismas suertes. Entre todos ellos, Dan fue el único a quien nunca se le pudo desenmascarar. De cuantos formaban esa sospechosa tropa de productores de ruidos, de ejecutantes del acordeón al amparo de la oscuridad y evocadores de rostros luminiscentes solamente, Dan tiene la distinción de aparecer en una breve nota biográfica en la Enciclopedia Británica. Con el tiempo, Dan conoció de nuevo el amor. Esta vez la elegida llevaba el nombre de Julia de Glomelini. También Julia pertenecía a honorable familia rusa, mas no era una chiquilla impresionable como lo fuera la desdichada Sacha. Julia era una joven de mundo, verdadera cosmopolita. Se enamoró de Home sinceramente y la boda de ambos se celebrase en octubre de 1871. Poco después, el prolongado litigio entre Home y los parientes de Chacha se falló en favor del medium, un brujo sin duda. Se había enfrentado a la nobleza rusa y había triunfado. La fortuna de Chacha vino a proporcionarle a Dan una generosa renta personal, y con ello los diamantes que Home poseía quedaron a salvo de la inhumana codicia de los pretenderos. En Julia encontró Dan una esposa que lo adoraba, una exquisita señora de su casa y una adicta creyente en su poder sobre los espíritus. Después de la muerte de Home, Julia escribió una encendida biografía de su marido, desbordante de amor en cada una de sus líneas. Dan había obrado un prodigio más al conseguir ocultarle su secreto a una esposa inteligente durante sus años de vida en común. Entre los portentos de que Dan fue autor, este se antoja el más grande de todos. Dan comenzó a ofrecer cada vez menos de sus sesiones espiritistas. Los fenómenos que practicaba resultaban más y más triviales. En una palabra, ya no demostraba mayor empeño. ¿Y por qué había de hacerlo? Acabó por aislarse directamente de sus antiguos amigos, los más ardorosos devotos del espiritismo, y se rodeó de un círculo distinto entre la gente ociosa de los sitios de recreo de buen tono. Era una celebridad que solo frecuentaba la alta sociedad y el trato de otras celebridades. Mark Twain lo conoció y le cobró simpatía. Fue por entonces cuando Dan escribió Lights and Shadows of Spiritualism, Luces y Sombras del Espiritismo, un libro donde explicaba cómo descubrir a los mediums tramposos que echan mano de golpes producidos mecánicamente, de cañas de pescar telescópica y cendales luminosos. En sus últimos años se la hallaba con frecuencia en los baños termales y centros de cura. Su escuálida figura aparecía más cadavérica que nunca, apoyándose en el bastón. En sus dedos y sobre su pecho resplandecían diamantes, rubíes y esmeraldas. Al fin, el 21 de junio de 1886, sus quebrantados pulmones
ya no pudieron más. Dan fue sepultado en el cementerio de la iglesia ortodoxa griega de Saint-Germain en Laye, en Auteuil, Francia. Dan había actuado durante su vida ante espectadores tan nobles como el emperador y la emperatriz de los franceses, la reina Sofía de Holanda, el rey Maximiliano de Baviera, el zar Alejandro II de Rusia, que fue íntimo amigo suyo, el rey y la reina de Württemberg, el príncipe heredero de Prusia. En fin, la lista de esos espectadores se diría otro almanaque de Gotha. Dan celebró millones de sesiones espiritistas y jamás se le descubrió cometiendo una trampa. Sutil como una serpiente, dulce como una paloma, Daniel Douglas Home penetraba al fondo de los maravillosos ojos de su víctima con apasionada y total sinceridad. Bien pudo haber sido el aficionado mayor pagado en la historia del arte teatral. Bueno, esta es la historia de el rey de los espiritistas. El rey de los espiritistas, que fue este gran personaje, el señor Daniel Douglas Home. Bueno, aquí concluimos nuestra charla con este bonito libro de famosos casos de estafa y pillaje. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.